Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo estoy hoy literalmente con el corazón en un puño y súper emocionada. Porque hoy nos vamos a sumergir en un tema que me tiene pensando mucho, la vida de una de nuestras actrices turcas favoritas. Y como ya pudieron leer en el título, vamos a hablar de Demet Özdemir, nuestra querida Demet. Y de una noche muy pero muy particular, una noche que, como dice el título, terminó en lágrimas. Prepárense porque lo que vamos a descubrir es impactante. Vamos a desentrañar el drama que se esconde detrás de esa velada, las emociones, los secretos y todo aquello que tal vez ni siquiera imaginábamos. Demet es una figura que estoy segura, muchos de ustedes admiran tanto como yo. Y es que, ¿quién no se ha enamorado de su sonrisa y su talento? Para quienes se unen a esta comunidad por primera vez, les cuento que me apasionan las series turcas, y Demet es sin duda una de las reinas indiscutibles del género. ¿Listos para descubrirlo? Empecemos. Pero antes de que nos embarquemos en esta historia, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es súper importante para mí, para que no se pierdan nada de lo que subo, y así, juntos podemos seguir explorando el fascinante mundo de las series turcas y sus estrellas. Demet Özdemir, ¿quién no la conoce? La reina de las comedias románticas turcas, la chica de la sonrisa contagiosa, la actriz que nos ha robado el corazón en tantas series. Desde Erkencikus, conocida en Latinoamérica como Pájaro Soñador, donde nos deleitó con su interpretación de Sanem, hasta Doğduğun Kaderindir, conocida como Mi Hogar, Mi Destino, donde encarnó a Zeynep. Demet ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Ha demostrado ser una actriz talentosa, carismática, con una capacidad increíble para transmitir emociones. Una actriz que no solo nos hace reír, sino que también nos hace sentir. Una actriz que se entrega por completo a sus personajes, y que logra conectar con el público de una manera muy especial. Y por eso la amamos. Su trayectoria es una prueba de su dedicación y su talento. Pájaro Soñador, con su historia de amor llena de enredos y momentos cómicos, catapultó a Demet a la fama internacional. Su química con Can Yaman, su coprotagonista, fue legendaria, y la serie se convirtió en un fenómeno global. Pero Demet no se conformó con el éxito, y siguió buscando nuevos desafíos. Mi Hogar, Mi Destino fue un paso importante en su carrera, una serie que abordaba temas más complejos y profundos. Demet, una vez más, demostró su versatilidad actoral y su capacidad para interpretar personajes con matices y complejidades. Pero como todos, Demet también tiene su lado vulnerable, sus momentos de fragilidad. Y es precisamente sobre uno de esos momentos sobre el que vamos a hablar hoy. Una noche que marcó un antes y un después en su vida, y que nos muestra que detrás de la fama y el éxito, hay una persona con sentimientos, con miedos y con sueños. Para entender la magnitud de lo que sucedió, debemos retroceder un poco en el tiempo. Estamos hablando de la época en la que Demet estaba grabando Doğduğun Kaderindir. La serie que la unió sentimentalmente con su coprotagonista, İbrahim Çelikkol. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y pronto esa química traspasó la ficción. Empezaron a salir, a ser fotografiados juntos, y el mundo entero enloqueció. Parecían una pareja perfecta, ambos jóvenes, guapos, exitosos. Un cuento de hadas, ¿verdad? Pero como suele suceder, la realidad a veces es mucho más compleja que un cuento de hadas. La historia de amor entre Demet e İbrahim cautivó a sus seguidores, y a todos los que disfrutaban de la serie. Se convirtieron en la pareja del momento y sus fotos en las redes sociales y en las revistas eran seguidas con avidez. Compartían momentos juntos, se dedicaban mensajes románticos, y parecían destinados a vivir un romance de ensueño. Pero, ¿qué sucedía realmente detrás de las cámaras? ¿Era todo tan perfecto como parecía? La relación entre Demet e İbrahim, si bien parecía idílica desde afuera, no era del todo perfecta. Existían rumores sobre supuestas infidelidades por parte de İbrahim, y la prensa turca, como siempre, estaba al acecho alimentando las especulaciones. Este tipo de situaciones, lamentablemente, son muy comunes en el mundo del espectáculo. La presión mediática, las agendas apretadas, las tentaciones, todo esto puede afectar la estabilidad de una relación. Y fue en medio de toda esta tormenta mediática y emocional, que ocurrió la noche de la que vamos a hablar. Una noche que, según los rumores, fue el punto de quiebre en su relación. La noche en cuestión
fue en la que Demet celebró su cumpleaños. Una fecha especial, un momento de alegría, de festejo. Pero que lamentablemente se convirtió en una noche de tristeza y desilusión. Se sabe que la celebración se llevó a cabo en un lugar bastante exclusivo de Estambul. Era una fiesta privada, a la que asistieron amigos, familiares, colegas de trabajo. Todo parecía indicar que sería una noche inolvidable. Sin embargo, algo cambió el rumbo de la velada. Las fuentes cercanas a Demet, que hablaron con varios medios turcos, revelaron detalles de lo que ocurrió esa noche. Ibrahim, que también estaba invitado a la fiesta, llegó con un retraso considerable. Para cuando apareció, la atmósfera ya se había enrarecido. Y lo que sucedió después, fue lo que realmente marcó la noche. Según estas mismas fuentes, Ibrahim, visiblemente alterado y con una actitud que, digamos, no era la más apropiada para una fiesta de cumpleaños, protagonizó una discusión con Demet. Una discusión que, al parecer, fue muy acalorada y que terminó con lágrimas por parte de la actriz. Imaginemos la escena. Demet, radiante, celebrando su cumpleaños rodeada de sus seres queridos. La música, las risas, la alegría. Y de repente la llegada tardía de Ibrahim, con una actitud distante y tensa. La tensión en el ambiente, la incomodidad. Y luego, la discusión. Una discusión que, según las fuentes, fue muy fuerte y que dejó a Demet destrozada. ¿Qué se discutió exactamente? Esa es una pregunta que hasta ahora no tiene una respuesta definitiva. Se especula que la discusión fue motivada por los rumores de infidelidad y que Demet, cansada de la situación, le habría exigido explicaciones a Ibrahim. Otras versiones apuntan a problemas de comunicación, a malentendidos, o a diferencias en la forma de ver la relación. Lo que sí se sabe con certeza es que Demet, visiblemente afectada, se retiró de la fiesta antes de que terminara. Fue vista llorando, rodeada de amigos que intentaban consolarla. La imagen de Demet, la chica sonriente que siempre vemos en la televisión, derrumbada y llorando, fue un duro golpe para sus fans. La noticia de lo sucedido se filtró rápidamente a la prensa, y al día siguiente, todos los medios turcos hablaban sobre la noche de lágrimas de Demet. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a la actriz, de mensajes de cariño y de solidaridad. Los fans, al igual que nosotros, se sintieron muy tristes por ella. Y es que ver a tu ídolo sufriendo siempre es difícil. Nos identificamos con ellos, nos preocupamos por ellos, y nos duele verlos pasar por momentos difíciles. Pero, ¿qué pasó después de esa noche? Pues bien, las cosas entre Demet e Ibrahim no hicieron más que empeorar. A pesar de los intentos por solucionar la situación, la relación terminó por romperse. El final de Doğu Unep Kaderindir marcó también el final de su romance. Fue un momento muy duro para ambos, pero especialmente para Demet, quien, según las fuentes, quedó muy afectada por la ruptura. La ruptura de una relación, independientemente de quién seas, es un proceso doloroso. Implica lidiar con la tristeza, la decepción y la pérdida. Y en el caso de una figura pública, la exposición mediática y las especulaciones solo empeoran las cosas. Demet, sin embargo, demostró ser una mujer fuerte y resiliente. A pesar del dolor, se mantuvo firme y supo cómo sobrellevar la situación. Después de la separación, Demet se mantuvo fuerte intentando sobreponerse al dolor y seguir adelante con su vida. Se refugió en sus amigos, en su familia y en su trabajo. Y poco a poco fue recuperando la sonrisa. Demostró una vez más ser una mujer fuerte, resiliente y con una gran capacidad para superar las adversidades. Su trabajo le sirvió como un refugio, y supo enfocarse en sus proyectos y en su crecimiento personal. Y hablando de trabajo, Demet no ha dejado de sorprendernos. Después de Mi hogar, mi destino, ha protagonizado otras series y películas, demostrando una vez más su versatilidad y su talento. Su carrera sigue en ascenso, y su popularidad no ha hecho más que crecer. Es una actriz admirada y respetada, y su trayectoria es una inspiración para muchos. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? En primer lugar, que las apariencias engañan. Que lo que vemos en las redes sociales o en las revistas no siempre es la realidad. Que las relaciones sentimentales, incluso las que parecen perfectas desde afuera, pueden ser muy complicadas. Debemos recordar que las vidas de las celebridades, aunque parezcan glamurosas, también están llenas de altibajos, de alegrías y de tristezas. En segundo lugar,
que es importante rodearse de personas que nos quieren y que nos apoyan, especialmente en los momentos difíciles. Los amigos y la familia, como vimos, fueron fundamentales para que Demet pudiera superar ese difícil momento. El apoyo de las personas cercanas es crucial para afrontar cualquier adversidad. Son ellos quienes nos brindan el consuelo, el cariño y la fuerza que necesitamos para seguir adelante. En tercer lugar, que el amor propio es lo más importante. Que debemos priorizar nuestra felicidad, nuestra salud mental y emocional. Y que a veces es necesario alejarse de las situaciones que nos hacen daño, por mucho que nos cueste. El amor propio es la base de nuestra autoestima y de nuestra felicidad. Debemos aprender a escucharnos a nosotros mismos, a cuidar de nuestras emociones, y a tomar decisiones que nos beneficien. Y por último, que la vida sigue a pesar de todo. Que después de la tormenta siempre sale el sol. Y que con el tiempo las heridas sanan y podemos volver a ser felices. La vida está llena de desafíos, de momentos difíciles y de pérdidas. Pero también está llena de oportunidades, de alegrías y de nuevos comienzos. Debemos aprender a aceptar los momentos difíciles, a aprender de ellos, y a seguir adelante con optimismo y esperanza. La historia de Demet Özdemir y esa noche de lágrimas, nos recuerda que las celebridades también son humanos. Que también sufren, que también se equivocan, que también tienen sus momentos de debilidad. Y que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, con miedos y con anhelos. Debemos ser empáticos y comprensivos con ellos y recordar que todos, sin importar quiénes seamos, merecemos respeto y cariño. Es importante recordar que Demet es una mujer fuerte y talentosa que ha superado muchos obstáculos en su vida. Y que a pesar de todo sigue adelante demostrando su profesionalismo y su cariño por sus fans. Su trayectoria es una inspiración, y su ejemplo nos muestra que con esfuerzo y perseverancia, podemos superar cualquier adversidad. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que hayan aprendido algo nuevo sobre Demet Özdemir y la noche que marcó un antes y un después en su vida. Hemos analizado en profundidad esta historia que nos enseña que incluso las estrellas más brillantes pueden verse envueltas en dramas emocionales. Hemos visto su fortaleza, su resiliencia y su capacidad para seguir adelante. Y también hemos aprendido que detrás de la fama y el éxito hay una persona con sentimientos, con miedos y con sueños. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber visto el vídeo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y leer sus comentarios. Así que, por favor, déjenme saber qué les pareció este vídeo. ¿Qué opinan de la situación de Demet? ¿Conocían la historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. ¿Qué es lo que más admiran de Demet? ¿Cuál es su serie favorita? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal? Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me encanta saber que estamos conectados por nuestra pasión por las series turcas y por sus protagonistas. Gracias por ser parte de esta comunidad y por compartir conmigo su entusiasmo y su cariño por Demet y por todo el mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Hasta pronto.